En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar y a terminar pues este último tema que es del Concilio Vaticano II. Habíamos visto la primera parte, el primer periodo, y ahora vamos a hablar sobre el esquema de eclesia. Estos son los esquemas preliminares para que sea aprobado un documento en el concilio. Entonces, del 1 al 8 de diciembre de 1962, último día útil, llegó al concilio el esquema más esperado, aquel sobre la iglesia, que luego será Lumen Gentium. Sobre el de Eclesia se hizo una discusión muy alta en que se enfrentaron dos grupos. Fue redactado por un padre belga, Gagnevet, y el padre Trom, que pues era un teólogo pues de la Universidad Gregoriana, y era un esquema muy particular, conteniendo lo viejo, sobre todo sintetizado la teología de la Mystici Corporis y la Humani Generis, ¿no?, de Pío XII, que ustedes han hecho un trabajo también de esos documentos. Entonces es una síntesis entre este contenido viejo, que era la teología pues de Pío XII y la Mystici Corporis, porque pues se habla pues del cuerpo místico de la iglesia, no es una institución, no es una ONG, como dice el Papa Francisco ahora, sino pues que pertenecemos a un cuerpo que es místico, o sea, el cuerpo de Cristo. Este es el concepto nuevo para aquel tiempo de Pío XII, pues ser una cosa impresionante, ¿no? Hablar de que nosotros somos cuerpo místico de Cristo, no es una institución a la que hay que temer o respetar, sino pues que la iglesia pues somos todos, son los laicos, son los clérigos, y por lo tanto es importante eso. Y luego la Humani Generis, igualmente, que habla pues del hombre, de la importancia del hombre, de la dignidad que tiene el hombre, que luego va a ser la Dignitatis Humanae en el Concilio Vaticano II. Entonces, el de Eclesia, la Lumen Gentium, pues tiene este trasfondo. Entonces estamos viendo pues cosas que son históricas, no tanto teológicas, sino pues cómo se formó este documento. Y una parte pues nueva, las nuevas tendencias de la teología, sobre todo la teología belga y la francesa, especialmente de la Universidad de Lovaina. Esas son las dos teologías que se van a unir en este momento, dictado de las instancias eclesiológicas que fueron avanzando respecto a la sacramentalidad del episcopado. O sea que este tema del episcopado va a ser importante, o sea, porque es un sacramento. El sacramento del orden tiene tres, como ustedes saben, ¿no? El diácono, el sacerdote y luego pues el obispo. Es una consagración lo que se hace. Entonces va a ser esta sacramentalidad del episcopado el eje importante de este documento. Y va a resaltar pues esta unión que hay entre los obispos de todas las iglesias del mundo con el obispo de Roma, pues que es el Papa, y que el Papa pues no está solo, sino pues que pertenece a un colegio episcopal. Se va a hablar ahora de colegialidad episcopal, y esto pues es un tema importante de la Lumen Gentium, que va a ser pues una revolución, va a cambiar pues toda la eclesiología hasta ese tiempo. La doctrina preconciliar, ya en el Vaticano I, el primer esquema de la Pastor Eternus tenía por título de Eclesia. Era voluminoso y se tenía como objeto contener la doctrina postridentina precedente al gran paso en adelante que será hecho con la Mystici Corporis, organizado todavía el esquema eclesiológico con una organización piramidal. O sea, en el tiempo de Pío XII todavía pues esta percepción era piramidal, decir pues que en el vértice de la pirámide estaba pues el Papa, luego los cardenales, los obispos, los presbíteros, los diáconos, y por último pues en la base estaban los laicos. Respecto a los obispos, no se hablaba de colegialidad episcopal, siendo los obispos considerados de manera individual, como aquellos que tienen y gobiernan la propia diócesis. Entonces, el jefe de la diócesis es el obispo, entonces se miraba una relación pues individual, no colectiva, no comunitaria, colegial.
relación monárquica entre el obispo y presbíteros, en analogía a aquella entre el Papa y los obispos. El episcopado no era considerado sacramento, por tanto, el obispo era considerado estrechamente en relación al romano pontífice, como que el pontífice era el primero entre todos los obispos y que los obispos pues tenían pues su independencia en sus diócesis, pero que no estaban pues en relación, estaban unidos, sino pues no era considerado pues un sacramento el episcopado, sino pues un nombramiento honorífico que se le daba a un sacerdote para gobernar pues una diócesis. Pero entonces lo relacionaban directamente pues con la autoridad suprema, que era la del Papa. Por tanto, el obispo era considerado estrechamente en relación al romano pontífice y su potestad era considerada una mera emanación de la plenitudo potestati conservada exclusivamente por el Papa. Los obispos son llamados a ejercitar un poder delegado transmitido a ellos por el Papa. Esto es la concepción antes del Concilio Vaticano II, es una potestad que se le da a un sacerdote que se le llama monseñor, se le llama obispo, pero que no era considerado pues como un sacramento. Padre, pero el rito sí. Para consagrar a un obispo, sí, era el mismo. Era una bendición. No hay un solo. No. Ahora, después del Vaticano II, se convierte en un sacramento. Y ya hemos visto todo el medioevo, que eso era un documento que te hacía pues obispo, y que el obispo podía ser cualquiera, algún señor feudal, un señor que tenía iglesias particulares, privadas y todo. Entonces, la concesión pues del obispo era un título honorífico. Con el Vaticano II se convierte en un sacramento. El esquema que ahora es presentado presenta un texto muy extenso, compuesto por 11 capítulos. Es un esquema muy importante porque busca unir lo viejo con lo nuevo. La estructura es muy piramidal, pero habla también de los laicos. No se habla todavía de la Iglesia como misterio. Se dice que ella es pueblo de Dios, pero el hecho no es todavía tematizado. Se remonta a una teología medieval con referencia a textos del siglo XII y con pocas referencias a las escrituras y a los padres de la Iglesia. Del magisterio retoma la Mystici Corporis y refleja también la Humani Generis, pero ya aquí el episcopado es indicado como sacramento. Ya se habla también de colegialidad y de conferencias episcopales, pero la colegialidad no es todavía unida al misterio episcopal. El obispo es todavía visto en manera celular e individual, ¿no? Como células e individual en referencia a la diócesis. En otra parte se habla de colegio episcopal como continuación al colegio apostólico. Todavía no existe el salto de calidad dado por la Lumen Gentium, por lo cual, a través de la consagración episcopal, el obispo entra automáticamente a ser parte del colegio apostólico. La discusión fue alta y muy abierta. Los cardenales más importantes se expresaron: Suenens, Frings, Koning, Leger por una parte, y por otra parte Octaviani, Siri, Ruffini y Santos. El esquema formalmente no fue votado porque se decidió aquí también formar una intercomisión. El concilio así fue suspendido. La esperanza de Juan XXIII de un concilio veloz con la aprobación de esquemas tradicionales vino a decaer. Entonces, el primer periodo, el tema de la eclesiología, pues se pospuso. Juan XXIII pensaba que el concilio iba a durar pues 3 meses, sin embargo, pues se extendió. Luego, en abril de 1963, el Papa emanaba la encíclica Pacem in Terris, escrita por el ala progresista de sus colaboradores, entre ellos Paván. La encíclica viene después de la crisis de Cuba.
el 3 de junio el Papa muere y 2 días después fue electo Montini. El concilio entra en otra fase. Entonces, este documento, el de 1963, es importante, la Pacis in Terris, porque resume pues, un aspecto no teológico de buscar pues, la paz entre los hombres, también por las tensiones que han habido de la Segunda Guerra Mundial, también ahora con la Guerra Fría, ¿no? Y con Cuba, que está pues, en este momento pues, con los misiles, ¿no? Dirigidos hacia Estados Unidos. Entonces hay una tensión entre Rusia, Estados Unidos y todo esto. Entonces esta encíclica es importante porque llama pues a todos los hombres a la paz, a la paz. Entonces, pero a los pocos meses pues muere el Papa Juan XXIII y es elegido el cardenal Montini, Pablo VI. Pablo VI modificó el reglamento y ahora tenemos 4 organismos directivos. El primero, el Consejo de Presidencia, cuyas tareas son reducidas al carácter celebrativo y con funciones más formales. Luego, el segundo, los moderadores, con la tarea de dirigir el concilio y de llevar al concilio la voz del Papa. Tercero, la Comisión de Coordinación, con una función de filtro para controlar los nuevos esquemas, llevarlos al Papa, reunirlos y después pasarlos a la Secretaría. Y cuarto, la Secretaría, con la tarea de establecer el orden del día y pasar a los padres los esquemas. Entonces comenzamos este segundo periodo conciliar que va del 29 de septiembre al 8 de diciembre de 1963. Otra vez, pues se comienza en septiembre este segundo periodo conciliar. Ya bajo Pablo VI habrán 3 nuevos elementos. El primero, según Montini, el esquema de Eclesia es la constitución principal del Vaticano II. En Juan XXIII, en cambio, se daba más importancia a la revelación y a la recuperación de la tradición patrística. Entonces, con Pablo VI, la importancia pues lo tiene el concepto de iglesia, la eclesiología. Segundo, Pablo VI privilegia el diálogo con el mundo más que la actualización y la pastoralidad, que hemos visto que era una de las intenciones del Papa Juan XXIII, actualizar la pastoralidad, la evangelización. Y tercero, el concilio debe llegar a la casi unanimidad de consenso, no más los 2/3 de votos para aprobar un documento. Antes, cuando estaba Juan XXIII, con 2/3 de votos, pues se pasaba el documento. En cambio, ahora se pide la unanimidad. Pablo VI era cercano a Suenens, organizar todo el concilio en una bipartición, ad intra ed ad extra. Ad intra, escritura y liturgia; ad extra, la iglesia que se pone de frente al mundo. Para él, las prioridades del concilio eran 3. Primero, reequilibrar la eclesiología de la Pastor Aeternus y lanzar a la iglesia en el nuevo mundo capaz de hacer frente a los desafíos de la modernidad. Pues hemos visto la Pastor Aeternus, que era intransigente, que decía que la única autoridad pues era el Papa, la infalibilidad del Papa, etc. Luego con la Mystic Corporis de Pío XII, pues ayudó muchísimo al cambio de mentalidad respecto a la Iglesia, hasta llegar pues ahora a este esquema de Eclesia que une las dos corrientes, y por último pues la Lumen Gentium, ¿no?, que será aprobada. Otra prioridad que tenía Pablo VI en el concilio era la unidad. El concilio se mueve en el espíritu de diálogo con los hermanos separados y también con las otras religiones. Y tercero, la iglesia debe dialogar no solo ad intra, sino también ad extra con el mundo contemporáneo. Luego pues saldrá la Gaudium et Spes, ¿no?, este diálogo de la iglesia actual con el mundo contemporáneo. Entonces, estas son las prioridades pues, que tenía Pablo VI en el concilio. Se presenta pues el esquema de Eclesia. El 30 de septiembre de 1963, Ottaviani presentó el nuevo esquema, el llamado Proyecto Philips.
Phillips era un teólogo y presenta pues, este proyecto, este esquema. Respecto al esquema preparatorio con 11 capítulos, ahora el esquema tiene 4 capítulos. Fue reducido a 4 porque era muy grande, de 11 capítulos, este primer esquema. Este segundo esquema pues es de Phillips y que tenía 4 puntos, 4 capítulos. En primer lugar, la iglesia como misterio. Ahí va a retomar la Mystici Corporis, el misterio de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Luego va a tocar el tema de la jerarquía. El tercero, el pueblo de Dios. Y cuarto, la llamada universal a la santidad. El esquema Phillips ya iniciaba con las palabras Lumen Gentium. Para la cultura teológica y jurídica del tiempo fue un vuelco, una revolución, un cambio, ¿no? Iniciar con el tema de la iglesia como misterio creó en los padres desconcierto y perplejidad. La jerarquía pasa a segundo plano. Entonces esto ya es una cosa grande lo que hace este esquema. Primero está pues Jesucristo, que es luz de la gente y que la iglesia pues está llamada a iluminar. Y luego pues viene la jerarquía. La iglesia como misterio es el pueblo de Dios, jerárquicamente estructurado, pero todos llamados a la santidad. Los puntos de novedad de este esquema son 2. Primero, se dice explícitamente que el requisito de pertenencia es el bautismo. Perspectiva ecuménica, también con los hermanos separados que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con los hermanos ortodoxos, igual que bautizan en nombre de la Trinidad. Entonces ya se dice quiénes forman parte de la iglesia, del cuerpo de Dios, del místico de Dios, pues todo bautizado. Entonces, todo bautizado, en primer lugar, se resalta la importancia pues, del bautismo, no tanto de la jerarquía, de si eres diácono, si eres sacerdote o obispo, sino por tu bautismo, pues eres miembro de la iglesia. Segundo, se dice 2 cosas importantes. El episcopado es un sacramento. Entonces, pregunta de examen es estas cosas, ¿no? Un sacramento, como se decía ya en el esquema precedente, pero ahora se dice que a través del sacramento el obispo entra a formar parte del colegio apostólico. El de Eclesia fue votado el 30 de octubre y mandado nuevamente a la comisión conciliar con 2 notas. Primero, que se tomaran en consideración las razones expresadas por la mayoría, que el esquema Phillips fuese organizado diversamente, que el punto 2 sobre la jerarquía fuese subordinado al tema de la iglesia como pueblo de Dios. Clara e importante indicación. Entonces, primero, misterio, pueblo de Dios y por último, la jerarquía. Segundo, que fuese agregado como último capítulo aquel referido a la Virgen María, ya que la minoría quería un documento aparte. O sea, querían hacer pues una constitución, un decreto sobre específicamente la Virgen. Entonces, la mayoría decía, no, la Virgen tiene que estar dentro de la iglesia, del tema eclesiológico. Entonces, eso fue importante también en este punto. La mariología es sacada de la cristología y metida al interno de la eclesiología. María como parte del pueblo de Dios. Pablo VI después impondrá la definición de María, madre de la iglesia. La inclusión en la Lumen Gentium determinó reacciones negativas también de parte de los padres orientales y de los observadores ortodoxos. Luego, entonces vemos que este esquema de iglesias se mandó nuevamente a componer con estas dos puntos, ¿no? Estas 2 notas para corrección. Entonces no se aprobó en este momento. Y nada, pues pasamos al otro esquema, el esquema sobre el ecumenismo. Retorna el tema del ecumenismo dividido en 3 capítulos. Primero, nueva perspectiva no es judiciaria y de condena, sino de camino común. Segundo, trataba sobre los hebreos. Y tercero, sobre la libertad de conciencia. El primer capítulo fue acogido sin muchas enmiendas
El segundo y el tercero fueron los capítulos más debatidos, es decir, sobre los hebreos y sobre la libertad de conciencia. La intermirífica sobre las comunicaciones, muy reducida, fue aprobada. Y pasamos pues al tercer periodo. Fue el periodo más controvertido para la historia conciliar. El Papa intervino con más fuerza en el concilio con algunas correcciones. El 15 de septiembre fue presentado el esquema sobre la Iglesia. Fue enriquecido por otros 2 capítulos, el séptimo sobre la escatología y el octavo sobre la mariología. El texto fue puesto a votación, 10% de non placet, y el entero esquema fue reportado a la comisión y regresará después de un mes. Luego la declaración Dignitatis Humanae. A inicios de octubre llegan al aula conciliar 2 declaraciones importantes sobre la libertad de religión y sobre los hebreos. Estas estaban dentro del decreto sobre el ecumenismo. Ahora llegan al concilio separadas. Será la declaración sobre la libertad religiosa que asumirá el título de Dignitatis Humanae. Al concilio viene una avalancha de documentos. Ante todo regresa el esquema sobre la revelación. Se propone de dejar aparte el esquema. Fue Pablo VI a intervenir a fin de que, a pesar de las dificultades, fuese adelante. El esquema fue purificado por la teoría de las fuentes, aunque si muchos aspectos son presentes, como la teoría de la inerrancia de la escritura, apenas mitigada por la teoría sobre los géneros literarios. Fueron presentadas muchas enmiendas y mandadas de nuevo a la comisión. Eso respecto pues a la revelación. Luego pues vuelve el esquema sobre el apostolado de los laicos, sobre el cual se crea una división entre mayoría y minoría. No pasó y fue enviado a la comisión. Los esquemas sobre el sacerdocio y las misiones también fueron regresados. Las iglesias orientales igual. Después del 14 al 19 de noviembre de 1964, en el tercer periodo siempre, hay una famosa llamada Semana Negra. Eran muchos los textos para examinar, pero también, sobre todo, por la disparidad de los argumentos que los padres eran llamados a afrontar y que exigían cada uno un pensamiento profundizado. Fueron varias causas: la carga de trabajo, la discusión después de la presentación del esquema Dignitatis Humanae y sobre todo la presión de Pablo VI sobre los esquemas particulares, lo que puso en duda la libertad del concilio y su rol de garantía. Con Juan XXIII hemos visto pues que no intervenía, que tenía una libertad el concilio, que no impuso los temas ni nada de eso. En cambio, con todas estas dificultades que había en el concilio, Pablo VI tuvo que intervenir y parece que a algunos pues esto les resultó incómodo. Entonces van a decir pues que no hay una libertad pues en el concilio, que el Papa Pablo VI está controlando demasiado pues los temas y los esquemas y todo eso. Entonces se llama la Semana Negra por este motivo. El 14 de noviembre inicia la última semana antes de la suspensión del concilio, la llamada Semana Negra. Se tuvo la impresión que se quería atrasar el camino del concilio y limitar la capacidad de iniciativa de la asamblea conciliar. Los padres habían recibido un fascículo con el texto del capítulo 3 sobre la estructura jerárquica de la Iglesia, Papa y obispos, del proyecto de Eclesia, al cual estaba unido por mandato de la autoridad superior una nota interpretativa preliminar. La nota explicativa previa se le llamaba así, ¿no? La nota interpretativa preliminar o nota explicativa previa a este proyecto de Eclesia. Y entonces, ¿cuál era la finalidad de esta nota? Según la mayor parte de los estudiosos, era la de garantizar el tal suspirado consenso unánime del concilio.
El Papa quería que algunos puntos presentados por la minoría fuesen de cualquier manera acogidos para conquistar al de Eclesia el más grande consenso posible. Entonces, esta nota, que no pertenece pues al documento en sí, era solamente una nota explicativa previa, y esto el Papa lo hizo para estar pues en comunión con la minoría que pues no aceptaba algunas cosas del documento en sí, y entonces para facilitar pues el consenso hizo esta nota interpretativa previa. La nota no está firmada por el Papa, sino por el secretario del Concilio, Monseñor Felici. Es un acto que no debe ser discutido ni votado, por tanto no es un acto del concilio. La nota estaba articulada en 4 puntos. El primero, el término colegio no debía ser entendido en una acepción estrechamente jurídica, es decir, como un grupo de iguales, y que el paralelismo entre Pedro y los otros apóstoles, por un lado, y el sumo pontífice y los obispos, por el otro, no implicaba una relación de igualdad, sino de proporcionalidad. Entonces, aquí también esto pues destruye prácticamente pues el documento, destruye lo que el documento había dicho, y entonces este esquema, los teólogos dicen, pues entonces, ¿en qué quedamos? Segundo, la incorporación al colegio como efecto de la consagración episcopal es condicionada por la comunión jerárquica del nuevo obispo con el Papa y los otros obispos. Lógicamente, cuando viene la ordenación, se les pregunta, ¿estás dispuesto a obedecer al Papa? Etcétera. Como el sacerdote le preguntan, ¿no? ¿Estás dispuesto a obedecer al obispo y a sus sucesores? Pues igual. 3. Respecta al Papa decidir cómo ejercitar la suprema autoridad en la Iglesia, o a través de la modalidad personal o a través de la modalidad colegial. 4. La libertad del Papa no puede ser de ningún modo condicionada por el colegio episcopal. Estos son los 4 puntos entonces de esta nota interpretativa previa. El punto fundamental era garantizar el primado del Papa sobre la Iglesia y disminuir o contener en el modo más fuerte posible el principio de la colegialidad episcopal. La Semana Negra fue vivida por los progresistas como un hecho traumático. Tanto los obispos como los peritos denunciaban esta nota. Fue votado el de Eclesia, que será la Lumen Gentium. Se vota el esquema del ecumenismo, que será pues Unitatis Redintegratio. Y por último, el cuarto periodo conciliar fue un periodo más que de discusiones, fue de votación. Solo en la segunda parte habrá una nueva confrontación y debate respecto al capítulo 13 de la Gaudium et Spes. La sesión fue abierta el 12 de septiembre de 1965. Pablo VI en su discurso dijo 2 cosas. 1, sobre la creación de conferencias episcopales nacionales, y 2, la voluntad de cumplir un viaje apostólico ante las Naciones Unidas. El 15 de septiembre se distribuye el esquema sobre la libertad religiosa, fue rechazado y devuelto a la comisión. El 7 de diciembre fue votado con solo 70 contrarios, se aprueba la Dignitatis Humanae. El esquema que presenta problemas era sobre los hebreos. Nostra Aetate se ocupa poco de las religiones orientales, mientras un capítulo es dedicado al Islam y una todavía más extensa a los hebreos. Fue votado el 28 de octubre con 88 votos contrarios. La Dei Verbum, el esquema sobre la revelación, fue aprobada el 18 de noviembre. El 7 de diciembre fueron aprobados algunos decretos y la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, y la última fue la Dignitatis Humanae. Con esto terminamos pues el curso. No sé si tienen alguna duda sobre el concilio o de manera general o del trabajo del examen que van a hacer.
está claro. Sí. No queda una cosa clara. Entonces, este